Bien, amados hermanos, entramos al estudio, he apagado la cámara para que no se me caiga la conexión. Entramos al estudio, vamos ahora a Santiago, capítulo 4, del verso 1 al versículo 6. Santiago habla, el título de esta lección es Pleito entre hermanos. A manera de, déjame, aquí. A manera de introducción, los versículos que vamos a considerar de Santiago capítulo 4, del verso 1 al versículo 6, estos versículos Santiago nos indica que si no hay espiritualidad o madurez, siempre existirá guerra entre los hermanos. Y esa es la parte en la cual Santiago está tratando de presentar en esta ocasión. También nos enseña, además de indicarnos las causas y las consecuencias de las guerras, el mismo versículo del 1 al 6 nos indica también, o nos dice la cura para que este problema no pueda, que este problema pueda dividir la iglesia. En primer punto, lo que nos podemos encontrar, Santiago, en Santiago capítulo 4, del verso 1 al versículo 2, lo que nos habla en estos dos primeros versículos es la causa del conflicto. Si consideramos el versículo 1, dice de esta manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora, Santiago en el capítulo anterior nos hablaba acerca de la paz, nos hablaba acerca de la sabiduría, y terminaba en el último versículo entonces que la paz viene siendo como fruto de la sabiduría, que en el cual el apóstol de Santiago anhelaba y exhortaba a que todos entonces buscáramos esta sabiduría. Además, ahora nos habla acerca del tema de la guerra, nos habla acerca de los pleitos, nos habla acerca de que esto surge, como dice el versículo, en bases a vuestras pasiones, las cuales dice combates en vuestros miembros. Santiago capítulo 1, versos 16 y 17 dice de esta manera: hermanos míos queridos, no se engañen. Todo beneficio y todo don perfecto baja de lo alto, del creador de la luz, en quien no hay cambio ni pedido de variación. En Romanos capítulo 7, el versículo 23, también nos dice lo siguiente: Romanos 7, 23 dice: en mi cuerpo, sin embargo, experimento otra ley que lucha con los criterios de mi razón. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene encadenado. Estos versículos nos indican entonces que si damos falta de sabiduría, nos pide que nosotros la busquemos en Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 11, dice de esta manera: queridos hermanos, ustedes son gente de paso en tierra extraña. Por eso les exhorto a que luchen contra los apetitos desordenados que hacen guerras al espíritu. En esta versión que estoy leyendo, habla acerca de que nosotros somos gente de paso, en tierras extranjeras. La Reina Valera dice que somos peregrinos. Pero la parte que nos debe de llamar la atención, dice, es que nos exhortaba el apóstol Pedro a que luchemos contra aquellos apetitos desordenados que hacen la guerra al espíritu. Es exactamente lo que Santiago nos viene hablando aquí, que nuestras pasiones hacen de que en nuestros cuerpos combatan y exista la guerra. El versículo 2 de Santiago, capítulo 4, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora Santiago nos está diciendo que la guerra es fruto de los deseos ilícitos, de la concupiscencia. Eso nosotros lo miramos en los versículos anteriores. En el capítulo 1 dice que la concupiscencia eran los deseos que teníamos, los deseos que nosotros teníamos. Luego,
el versículo nos menciona, conecta el versículo 2 que la concupiscencia, si está en nuestro ser, dice, trae consigo el asesinato. La codicia resulta en frustración de no cumplir los deseos que andan de manera desordenada. Por eso, todo conduce a que hay guerras y pleitos cuando realmente estamos o nos dejamos llevar por nuestras pasiones, como dice el versículo 1 de Santiago 4. Busquemos en nuestra Biblia, Mateo capítulo 5, el verso 21 y 22. Aquí la palabra matar habla de un sentido figurado, como lo que nosotros vemos en Mateo capítulo 5, verso 21 y 22, y dice, ya saben que se dijo a los antepasados, no mates, el que mate será llevado a juicio. Eso era lo que la ley como tal decía en el Antiguo Testamento. Ahora, dando Jesús su propia ley en el cual dice, pero yo les digo, el que se enemiste con su hermano será llevado a juicio. El que le insulte será llevado ante el Consejo Supremo. Y el que lo injurie gravemente se hará merecedor del fuego de la gehenna. Este versículo entonces nos está diciendo en el verso 22 que el Señor instituye su ley. En el Antiguo Testamento se decía cualquiera que mataba, pues era culpable de la ley. Ahora Jesús habla en un sentido más, digamos así, más estricto, diciendo entonces que si nosotros nos llegamos a enojar con nuestro hermano, desde ese mismo instante dice, somos culpables y tenemos derecho, dice, de ser llevados a juicio. La primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo 15, dice de esta manera. Odiar al hermano es como darle muerte. Y deben saber que ningún asesinato tiene dentro de sí vida eterna. Ahora, Juan es más exacto diciendo entonces que si odiamos al hermano es como le estamos dando muerte. Y el versículo de Santiago 4:2 dice, matáis y ardéis de envidia. En otras palabras, cuando nosotros albergamos el odio en nuestro corazón hacia el hermano, de esa misma manera nos hace ver de que somos culpables ante Dios por tal acción. Ahora, en el mismo versículo 2 de Santiago dice que nosotros pedimos, o sea, termina diciendo porque no pedís. Esto nos recuerda lo que se nos decía en Mateo capítulo 7, el versículo 7. En el cual dice de esta manera, pidan y Dios los atenderá, busquen y encontrarán, llamen y Dios le abrirá las puertas. Ahora, en Mateo 7:7 nos está diciendo el Señor en el Sermón del Monte que debemos de pedir. Si pedimos, Dios nos va a atender. Si buscamos, dice, también nosotros vamos a encontrar. Y si llamamos, Dios también nos va a abrir. En otras palabras, Dios no está muy lejano de nosotros. Basta entonces que nosotros nos acerquemos a Dios de manera confiada, sabiendo entonces que Dios nos va a ayudar. Mateo 21, verso 22, dice de esta manera, todo cuanto pidan orando con fe, lo recibirán. Ahora este versículo nos hace referencia de la oración cuando nosotros lo pedimos con fe. Aquí mencionan diciendo de manera clara y confiada es que si nosotros lo pedimos con fe, dice que nosotros vamos a recibirlo. Lucas 18, verso 1, haciendo la comparación de la parábola de la viuda y del juez, se nos compara acerca de esta parábola con respecto a la oración. Y Jesús dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar en cualquier circunstancia. Y lo más importante, dice, debe ser perseverante. Como dice esta versión, sin jamás desanimarnos. Entonces, debemos considerar entonces la oración, llegar a Dios en oración con fe, sabiendo entonces de que Dios nos va a ayudar. Y aún cuando nosotros no creamos que Dios nos vaya a contestar,
el versículo de Lucas nos dice de que debemos de hacerlo sin desanimarnos. El segundo punto que nosotros podemos considerar es la consecuencia del conflicto. Lo vemos en Santiago capítulo 4, versos 3 y 4. Consideremos el primer versículo. Santiago capítulo 4, el versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí Santiago nos está diciendo que la manera correcta para el cristiano para cubrir sus necesidades es que nosotros lo pidamos a Dios en oración. Y eso era lo que nosotros en los versículos anteriores habíamos terminado esa parte diciendo que debíamos de pedir. El versículo literalmente dice, porque no pedís. Ahora, Santiago nos está diciendo que los hermanos estaban pidiendo y no estaban recibiendo. Y la razón es que estaban pidiendo mal. Y miren la otra razón más que da, que si hemos de pedir en Dios para nuestras necesidades, la condicionante aquí es para no gastar en vuestros deleites. En otras palabras, debemos considerar que la oración es condicional. ¿Y en qué sentido será condicional? Que debemos de pedir, sí, pero no para gastar en vuestros deleites. Consideramos algunos versículos. Lucas capítulo 15, el versículo 14 dice de esta manera: porque ya lo había malgastado todo. Sobrevino un terrible periodo de hambre en aquella región y él empezó también a padecer necesidad. El pasaje que estamos considerando es en la parábola del hijo pródigo, en el cual ahí se nos dice de que este hombre salió de su casa, de la casa de su padre, con muchas posesiones. Llegó a este lugar y gastó todo lo que tenía. Ahora se está diciendo entonces este versículo que perdió todo aquello por lo cual tenía. Y vemos entonces, dice que llegó un periodo en el cual dice tenía hambre. ¿Qué pasó con este hombre? En virtud de utilizar el dinero en inversión, en tratar de multiplicarlo, en tratar de que no faltase ese dinero, dice que él hizo lo siguiente: gastó en sus deleites, haciendo muchos banquetes. Llegó el momento en el cual dice, ya no tenía nada. Santiago, capítulo 5, el verso 14 al 16, dice de esta manera. Perdón, Santiago, capítulo 5, verso 16 al 18. Reconózcanse, pues, mutuamente sus pecados y oren unos por otros. Así sanarán, ya que es muy poderosa la oración perseverante del justo. Ahí tienen a Elías, un ser humano como nosotros. Oró fervientemente para que no lloviese y durante 3 años y 6 meses no cayó una gota de agua sobre la tierra. Luego volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En este versículo del verso 16 se nos dice que debemos de reconocer, debemos de confesar nuestros pecados unos a otros. Y la parte que nos debe llamar la atención es que Santiago está diciendo que la oración es poderosa cuando es perseverante del justo. Y el versículo 17 y 18 nos pone un ejemplo muy conocido por nosotros, y es el caso de Elías. En el verso 17 dice que oró fervientemente para que no lloviera. Y dice que el periodo de lluvia fue que no llovió 3 años y 6 meses. ¿Se imaginan ustedes la clase de fe de este hombre? Orar exactamente para que no lloviera sobre la tierra, y vemos entonces de que esto se cumplió. Luego el versículo 18 dice que volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esto implica entonces de que este hombre tenía una fe. Pero la parte que nos llama la atención, que Santiago dice que este hombre era humano como nosotros. Oró para que no lloviera y vemos que no llovió. Y luego, ¿verdad? Cuando quiso que cayera nuevamente la lluvia a la tierra, oró nuevamente y también dice que la tierra volvió a producir una vez que cayó la lluvia.
Hay una anécdota de una iglesia que estaban orando, que iban a orar para que volviera a caer la lluvia. Y dice que todos fueron a la iglesia a orar, pero había una ancianita, dice que llevó su paraguas. Cuando cuando le vieron que llevaba el paraguas, le preguntaron, ¿pero por qué llevas el paraguas? No está lloviendo. Y lo que dijo la señora es, la ancianita dice, nosotros vamos a orar para que llueva. Con ese gesto de fe de esta mujer, demostró que la oración de muchos justos iba a ser eficaz. Por eso lo vemos en esa ocasión, que ella fue la única que confió en la oración, la única que llevó el paraguas sabiendo que Dios iba a contestar. Y la otra parte importante que debemos de considerar, que la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Primera carta de Juan 5:14 dice, Primera Juan 5:14, ¿ha caído enfermo? Que mande llamar a los presbíteros de la iglesia para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor Jesús y hagan oración por él. También me recuerda el caso de los jóvenes de Daniel, los 3 jóvenes que estaban ante el rey diciendo que si era de su voluntad, que en cuanto dependía de él, dice que no iban a adorar la estatua, pero iban a confiar en Dios, se los libraba, ellos iban a reconocer de que, si quiere vamos a buscar la cita que no me la sé muy bien de memoria, Daniel capítulo 3, verso 17. Dice así, si el Dios a quien adoramos puede librarnos del horno ardiente y de tu mano, seguro nos librará, majestad. Pero, aunque no lo quisiera, puedes estar seguro, majestad, que no daremos culto a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Si vemos en estos 2 versículos, encontramos que estos jóvenes estaban confiando en Dios. En el verso 17 confiaban de que Dios les iba a librar. Pero en el versículo 18 se ve la parte negativa. Y dice que aunque no los libre, es decir, si iban a ser consumidos en el horno, la voluntad de ellos es que no iban a adorar la estatua que el rey había levantado. Así de igual manera, nosotros debemos de estar conscientes de que en la oración debemos de esperar en cuanto a la voluntad de Dios, si es positivo o negativo a lo que nosotros estamos pidiendo. Volvamos a Santiago capítulo 4, el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí nos indica que las consecuencias para las personas de doble ánimo, estar pensando en ser amigo de Dios y amigo del mundo a la misma vez, aquí se menciona la persona de doble ánimo, y en el cual nos está diciendo que el doble ánimo quiere ser amigo del mundo y a la misma vez ser amigo de Dios. Santiago menciona que si estamos en ese juego, ser amigo del mundo, dice de manera enfática, dice, nos constituimos enemigos de Dios. Y esto lo miramos en el estudio de ayer, en Mateo capítulo 12, en el cual dice, Dios no quiere nada neutral. Dios quiere que nosotros tomemos una decisión. Y en este mismo versículo se ve esto. Dios desea que nosotros tomemos una decisión en ser amigo del mundo o ser amigo de él. Primera carta de Juan 2:15 dice de esta manera. No se encariñen con este mundo ni lo que hay en él, porque el amor del Padre y el amor al mundo son incompatibles. Este versículo nos menciona básicamente lo mismo que se menciona en 4:4. Si queremos la mitad del mundo, eso implica que será enemistad contra Dios. Y este versículo nos indica que ambas cosas
son incompatibles, no van. Para evitar tales pensamientos, tenemos que amar a Dios, como se menciona en Mateo 22:37, en el cual Jesús contesta y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Luego, ¿verdad? Que cuando nosotros amamos a Dios de esa manera, lo siguiente que debemos de hacer es mantener las cosas o la vista en las cosas de arriba. Como lo vemos en Colosenses capítulo 3, el versículo 2, diciendo: pongan el corazón en las realidades celestiales, no en las de la tierra. Esa es entonces nuestra intención y nuestra deseo. ¿Qué nos está diciendo de Santiago? La consecuencia del conflicto es cuando nuestro corazón está en el mundo, cuando pedimos y gastamos para nuestros deleites. Ahora, Santiago en estos dos versículos nos indica la cura para el conflicto. En Santiago capítulo 4, el versículo 5 dice: ¿o pensáis que las escrituras dicen vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El versículo menciona que el Espíritu Santo que Dios hizo morar en nosotros, dice, anhela nuestra lealtad hasta el punto de ser un espíritu celoso. ¿Cómo pues el cristiano puede andar en las cosas mundanas? Es algo, ¿verdad?, en el cual va en conflicto. Este versículo y otros versículos enfatiza que el Espíritu Santo mora en cada cristiano. No lo hace personal ni inmediatamente literal, sino que es a través de lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Consideremos la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, el versículo 16. Dice así: ¿puede haber algo en común entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templo de Dios viviente. Así lo ha dicho Dios mismo: habitaré y caminaré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El versículo menciona de que no hay nada en común, el templo de Dios y los ídolos. Luego termina el versículo diciendo de que Dios Padre va a habitar y caminar entre nosotros. Colosenses 1:27 también dice de esta manera, refiriéndose ahora al Hijo, dándoles a conocer la gloria y la riqueza que este plan encierra para los paganos. Me refiero a Cristo, que vive en ustedes y en la esperanza de la gloria. Ahora también el Espíritu, Cristo mismo nos enfatiza de que Él mora en nosotros, por lo cual dice que es la esperanza de gloria para nosotros. También dice el Espíritu Santo no es la palabra, pero nos guía, aparte de ella. Santiago 4:6 dice de esta manera: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La exhortación, amados hermanos, es a rehuir del orgullo, a someternos humildemente a Dios, a la autoridad. Menciona también diciendo que al humillarnos, nosotros encontramos el agrado de Dios. En Proverbios capítulo 3, el verso 36, 34 dice de esta manera: se burla de los burlones y concede su favor a los humildes. Ese es lo que la cura para evitar los conflictos nos dice en primera instancia. Uno, el Espíritu Santo muere en nosotros. Por ende, no podemos ni imaginar ser amigos del mundo. Y lo segundo es que Dios da gracia a los humildes. Dios está con aquellas personas que son humildes. El favor de Dios, como dice el proverbio, está con los humildes. A manera de conclusión de este estudio, Santiago identifica las causas y dice que cuando no tenemos sabiduría de lo alto y cuando permitimos que nuestras pasiones afecten la comunión y la paz en la hermandad. También Santiago nos dice las consecuencias es que si nos hacemos amigos del mundo, dejándonos llevar por nuestras pasiones, dice el versículo, nos convertimos en enemigos de Dios.
Y luego, la cura que nos da para evitar los conflictos es que nosotros nos humillemos y de esa manera encontramos el favor de Dios. Recordando básicamente que el Espíritu Santo mora en nosotros. Siendo así que mora en nosotros, pues no debemos de considerar que las cosas mundanas, las cosas del mundo afectan nuestra conducción. Gracias, amados hermanos, y que el Señor les bendiga. Amén.